Hola, hola. Percepción ciudadana frente a la dicha administración. Contamos con la grata presencia del doctor Mario Sánchez, decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, ingeniero Jimmy Jumbo Valladolid, director de la carrera de Administración Pública, ingeniero Francisco Requelme, coordinador del Observatorio de Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja, autoridades, docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan en esta mañana. Como siguiente tenemos palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Jimmy Jumbo Valladolid, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja. Buenos días con todos. Quiero agradecer la presencia del doctor Mario Sánchez, decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, del ingeniero Francisco Requelme, coordinador del Observatorio de Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja, a las autoridades de las diferentes entidades que se han invitado, a los compañeros docentes de la carrera de Administración Pública, compañeros docentes de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, los señores estudiantes también de la carrera de Administración Pública, demás estudiantes de la Facultad de la Universidad Nacional de Loja, al público general y todos quienes nos acompañan en esta mañana. La carrera de Administración Pública, en coordinación con el Observatorio de Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja, viene trabajando conjuntamente en espacios, estableciendo metodologías para poder recabar información que le permitan a los estudiantes de nuestra carrera contrastar la parte teórica con la parte práctica. Y es allí donde se insertan nuestros estudiantes, donde desarrollan prácticas preprofesionales en los diferentes ámbitos y en las diferentes temáticas que pueden ver en concordancia con nuestra malla curricular. El objetivo de esta carrera es formar profesionales con sólidos conocimientos teóricos prácticos dentro de un marco de los valores que formaron por parte de los profesionales en administración pública. Es así que en este espacio de la mañana nos convoca la reflexión y el análisis de la gestión pública del municipio de Loja de los periodos 2023 y 2024, bajo una metodología técnica establecida desde el mismo observatorio. Es importante mencionar pues que toda la información que se ha utilizado para generar el informe ha sido información que está publicada dentro del mismo portal del municipio de Loja y es información oficial generada por el mismo municipio. Y también pues vamos a analizar la percepción ciudadana respecto a la gestión del municipio que está al frente de estos dos periodos. Entonces, es un espacio de reflexión y análisis técnico
que nos va a permitir sobre todo generar propuestas de mejoramiento, porque la gestión pública es lo que busca, generar servicios de calidad dentro de las organizaciones y por ende dentro de las instituciones públicas. Entonces esperemos que este espacio de diálogo, de reflexión, sea muy fructífero para todos quienes nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Intervención del ingeniero Francisco Requelme, coordinador del Observatorio de la Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja, en presentación del informe Evaluación de la Gestión Municipal 2023-2024 y Percepción Ciudadana. Buenos días con todos. Me agradezco al doctor Mario Sánchez, al ingeniero Jimmy Cumbo, la persona de representación del alma mater de la Universidad Nacional de Loja, quienes nos han brindado un espacio importante y colaborativo junto con el Observatorio de Política Fiscal para desarrollar alta investigación académica y gestión pública en lo que tiene que ver, sobre todo con el uso de los recursos públicos. Bajo esta circunstancia, cabe mencionar que el proceso se ha elaborado en el sentido de poder determinar, evaluar y sugerir cambios significativos y constructivos en el hecho de que se pueda identificar situaciones de mejora. Por ejemplo, en el hecho de percibir cómo está realizando la gestión nuestro alcalde y en el hecho también de poder determinar algunas soluciones o posibles soluciones a raíz de la lideranza. Bajo esa circunstancia, la presente exposición se va a determinar en tres aspectos de las leyes. En una primera etapa tenemos la encuesta de percepción ciudadana que se desarrolló en 2 años, es decir, con corte a mayo del 2024, que incluso lo expusimos el año anterior, ya tenemos un primer resultado de percepción de gestión de las autoridades, y también tenemos a corte de mayo de 2025, quienes con los pasantes que ahora mismo expondrán, tenemos la segunda encuesta en la cual hay resultados correlacionales en relación a percibir cómo ha gestionado la autoridad nuestros recursos públicos y la gestión en general. En segunda instancia tenemos una etapa de determinar y explicar qué ha pasado con los procesos de contratación pública y aquellos que determinan entre el consumo del municipio y lo que produce, es decir, las obras públicas. Y finalmente se expondrá el tema de la gestión presupuestaria, desde el punto de vista desde los ingresos, desde la inversión y también desde la construcción de algunos indicadores en los cuales se podrá advertir si el funcionamiento del municipio es adecuado o no. Finalmente estamos hablando de una gestión que tiene que ver con rentabilidad social. Todo lo social es lo que tiene que tender a mejorar el bienestar común. Hacer una aclaración, si bien es cierto, el título comenta resultados 2023 y 2024, la gestión presupuestaria se ha analizado por periodo fiscal concluido, es decir, 2023, que prácticamente es el primer año, y 2024 por periodo fiscal analizado. Parte del 2025 se analizarán o se comentarán breves datos, como ustedes entenderán. Para analizar presupuestariamente tiene que concluir adecuadamente el ejercicio presupuestario para poder determinar algunos indicadores si son buenos o malos. Y en el tema de las encuestas sí tenemos 2024 y 2025, con corte a los 2 años de gestión. Y bajo esa circunstancia nosotros les comentaremos en el desarrollo de la exposición qué es lo que ha pasado en estos 2 años de periodo de gestión del alcalde de nuestro cantón. Sin más, yo le doy el paso a Angie, quien empezará con la presentación para poder ir conociendo un poco más de esta gestión que les acabo de comentar. Muchas gracias y bienvenidos. Con respecto a la primera pregunta que evalúa la gestión actual de la alcaldía, podemos evidenciar que tenemos 4 alternativas: excelente, bueno, regular y malo. En la opción excelente podemos observar que tenemos un porcentaje de 1,80 en el año 2024, a comparación del año 2025, que tuvimos un porcentaje del 2,50. Se puede ver una leve variación, aunque sigue siendo mínima. Entonces esto nos da un mayor significado al cambio entre el año 2023, el año 2024 y el 2025.
educación tenemos un 51,40% para el año 2024 y un 40,90% para el año 2025. Lo más relevante se observa en la opción malo, ya que aquí hubo una subida bastante considerable desde el 26,40% que se dio en el 2024 al 42,50% que se dio en el 2025. Esto de alguna manera evidencia la insatisfacción que tuvo la ciudadanía con respecto a la gestión de este periodo. Como segunda pregunta tenemos ¿cómo calificaría usted la atención y respuesta del gobierno municipal a las necesidades de la ciudadanía? De igual manera, para el apartado excelente tenemos, no hubo mucha variación, hubo una variación mínima entre el año 2024, que es de 1,60, y el año 2025, que es del 2,10%. En el apartado de bueno, tenemos para el 2024 un 17,70% en comparación con el año 2025, que nos dio un resultado de 2,50%. En la opción de regular nos da un porcentaje de 53,30% para el año 2024 y un porcentaje de 43,20% para el año 2025. De igual manera, como en la pregunta anterior, se puede ver que el apartado de malo subió significativamente. En el año 2024 tenemos el 27,40%, mientras que en el año 2025 tuvimos el 43,20% en los resultados obtenidos de las encuestas que realizamos. A continuación, el compañero Ramón va a seguir con las preguntas correspondientes. Bueno, continuando con las siguientes preguntas, la primera sería, se manifiesta diciendo cómo evaluaría usted la transparencia en la gestión municipal durante este periodo, para lo cual, como la compañera comentó, tenemos 4 opciones, que serían excelente, bueno, regular y malo. En excelente tenemos muy baja en ambos años, ya que en el año 2024 y en el año 2025 tenemos el 1,60%. En bueno tenemos ligeramente más alto en el año 2024, que es del 16%, que en el año 2025, que fue del 12,50%. En regular, la mayor respuesta fue en el año 2024, que fue del 52,90%, y referentemente baja en el año 2025, que fue del 50,60%. Por último, tenemos en malo, que aumenta en el 2025 un 35,30% frente al 2024, que fue del 29,50%. La siguiente pregunta manifiesta es: ¿cómo calificaría usted la gestión de los concejales de su cantón? En excelente tenemos muy bajo en ambos años, ya que fue del 2024 fue del 1,20%, en comparación con el año 25 fue del 0,90%. En bueno tenemos ligeramente más baja en el año 2024, que fue del 12%, frente al año 2025, que fue del 12,10%, lo cual fue una pequeña subida. En regular tenemos la mayor respuesta, que fue en el año 2024, que fue del 56,80%, y en el 2025 fue ligeramente baja, ya que fue del 54,10%. Por último tenemos en malo, que aumentó en el año 2025, que fue del 32,90%, frente al año 2024, que aumentó hasta un 30%. A continuación, seguiremos las siguientes preguntas que los compañeros irán a responder. Bueno, como quinta pregunta, tenemos la siguiente, que dice de la siguiente manera: ¿ha participado usted en algún mecanismo de participación ciudadana para plantear alguna necesidad o problema de su barrio? Dentro de esta pregunta podemos observar 2 opciones, que es opción sí y opción no. Dentro de la opción sí, en el año 2024 podemos apreciar en la gráfica un 12,90% de respuestas de los ciudadanos que se han participado en algún mecanismo de participación ciudadana, mientras que en el 2025 observamos un 12,20% a la respuesta del no. Con la pregunta 6, que dice de la siguiente manera: ¿cómo calificaría usted el nivel de confianza de las autoridades de su cantón? En esta pregunta podemos observar en la gráfica 4 opciones, las cuales son excelente, bueno, regular y malo. Dentro de estas opciones, en excelente observamos un
20% en el año 2024, mientras que en el año 2025 observamos un 0.40%. Dentro de la opción del vuelo, en este apartado observamos un 15% en el año 2024 y un 12.80% en el año 2025. En la opción de regular observamos un 60% dentro del año 2024 y en el año 2025 observamos un 55.80%. Y como última opción, que es la opción de malo, en el 2024 observamos un 22.80% y en el año 2025 apreciamos un pequeño aumento del 31%. Continuando con la siguiente pregunta, José. Como séptima pregunta, ¿considera usted que la remoción o revocatoria de mandato es una opción ante la actual gestión municipal? Tenemos dos opciones, como se puede observar. Opción sí, en el año 2024 el 40,90% de los encuestados consideró que la remoción o revocatoria del mandato era una opción. En el año 2025 este porcentaje aumentó al 58,70%. En opción no, en el año 2024, el 59,10% de los encuestados opinó que la remoción o revocatoria de mandato no era una opción. En cambio, en el año 2025, este valor disminuyó al 41,30%. Octava pregunta. ¿Cómo calificaría usted la calidad del suministro de agua potable en nuestro cantón? Tenemos cuatro opciones: excelente, bueno, regular y malo. En el excelente, en 2024 el 3,30% calificó la gestión como excelente. En 2025 esta calificación bajó al 1,30%. En la opción bueno, en 2024 el 39,40% opinó que la gestión fue buena. En 2025 este porcentaje disminuyó al 23,80%. En la opción regular, en 2024, el 44,60% calificó la gestión como regular. En 2025, este valor bajó al 32,60%. Y como última opción tenemos la opción malo. En 2024, el 12,70% opinó que la gestión fue mala. En 2025, esta opinión aumentó al 42,30%. A continuación, la compañera Gabriela continuará con las preguntas. ¿Cómo calificaría usted el servicio de recolección de basura en su localidad? En este caso, podemos observar, como se ve en la gráfica, que para el año 2024 se tiene un porcentaje del 2,90%, mientras tanto que para el año 2025 este porcentaje disminuye al 0,80%. También podemos observar en el nivel de calificación bueno que este porcentaje corresponde, que tiene un valor del 36,90%, mientras tanto que en comparación con el año 2025 este porcentaje baja al 34,40%. Por otro lado, el nivel de calificación regular tiene un incremento, es decir, en el año 2024 tuvo un resultado del 44%, mientras que en el año 2025 incrementó al 46,80%. Finalmente, tenemos en el nivel de calificación malo, podemos también observar un aumento, es decir, en el año 2024 equivale a un 16,20%, mientras que para el año 2025 este porcentaje aumentó al 18%. Continuando con la pregunta 10, que plantea: ¿cómo evaluaría usted la calidad de los servicios de transporte público y movilidad en su localidad? Ya, en el
año 2024, el 3% de los encuestados calificó el servicio de recolección de transporte público y movilidad, calificó como un 3% como excelente, mientras que en el año 2025 calificaron con un porcentaje del 1,80%. Por otro lado, el nivel de calificación bueno en el año 2024 fue del 44%, mientras que para el año 2025 este porcentaje disminuyó a un 41,20%. Por otro lado, la percepción ciudadana del año 2024 al año 2025 disminuyó, como podemos ver en la gráfica. El porcentaje del año 2024 fue de un 43%, mientras que en el año 2025 fue del 42,70%. Y finalmente, podemos observar que para el año 2024 este porcentaje fue del 10%, en comparación con el año 2025, que fue del 14,30%. A continuación, mis compañeros. Continuando con la exposición, la pregunta número 11, la que nos habla sobre cómo evaluaría la limpieza y mantenimiento de parques y áreas verdes en su localidad, en la cual contamos con 4 opciones: excelente, bueno, regular y malo. En el año 2024, en excelente, la ciudadanía respondió con un 5%. En el 2025 fue el 1,60%. En la opción de bueno, en el año 2024 se obtuvo un resultado del 39%. En el año 2025 del 28,10%. En regular, en el año 2024 se obtuvo un resultado del 43% y en el año 2025 del 49,90%. En el ámbito de malo, en el año 2025 se obtuvo un resultado del 13%, del 2024, y en el año 2025 del 20,40%. Continuando con la pregunta 12, ¿cómo calificaría usted el estado de las vías en su localidad? Contamos con los mismos ámbitos: excelente, bueno, regular y malo. En el ámbito de excelente, en el año 2024 se obtuvo un resultado del 1%. En el 2025 del 0,90%. En el ámbito de bueno, en el año 2024 un resultado del 20%. En el año 2025 del 15,40%. En el ámbito de regular, en el año 2024 del 41%. En el año 2025 del 30,60%. En el ámbito de malo, en el año 2025 del 38%. En el año 2025 del 53,10%. A continuación, la compañera Perú Pacha para terminar con la exposición de las encuestas. Continuando con la última pregunta, en cuanto a conocer sobre la postura que tiene la ciudadanía frente a cuál considera que es el problema principal de su barrio. Tenemos que en el año 2024, en cuanto al porcentaje con menor incidencia, tenemos al transporte público. Con un porcentaje similar en ambos años, pues en el año 2024 cuenta con el 2% y en el año 2025 con el 2,70%. Un dato interesante lo encontramos en cuanto al suministro de agua potable, pues en el año 2024 tan solo es el 5% de la población que considera que este problema tiene mayor incidencia. En cambio, en el 2025 considera el 38,10% de la población que este problema genera alta incidencia dentro de su barrio. Y finalmente, tenemos que el problema con mayor porcentaje en ambos años corresponde al mantenimiento vial, con un porcentaje del 42% en el 2024 y el 32,90% en el 2025. A continuación,
continuación, mi compañera Angélica les va a explicar algunos datos de compras públicas. Luego de haber escuchado los análisis y la presentación de datos de la encuesta de gestión de percepción frente a la municipalidad y los servicios básicos, les daremos una breve explicación acerca de la descripción de compras públicas del municipio de Loja en el año 2023 y 2024. Es importante considerar a lo que se refiere a compras públicas. Se menciona que es el proceso que hace una entidad estatal para adquirir un bien o servicio. Además de ello, también es importante reconocer a lo que se refiere a un valor adjudicado, que es el valor final que se le cancela al proveedor por adquirir un bien o servicio. Para el año 2023, el valor adjudicado total es de 8.456.924,50 centavos, con un número de procesos de 1.271. Seguidamente tenemos en la tabla un tipo de clasificación que es el tipo de régimen, el tipo de contratación, el número de procesos, el valor adjudicado monetario y de manera porcentual. Para el régimen común tenemos el tipo de contratación de subasta inversa electrónica, licitación, menor cuantía, entre otros, que forman un total de procesos de 586, con un valor monetario de valor adjudicado de 6.916.151,10 centavos y un valor porcentual de 81,78. Seguidamente, para el régimen especial, tenemos la contratación interadministrativa, obra artística, científico-literaria, entre otros, que forman un total de procesos de 19, con un valor adjudicado de 1.084.534,60 centavos y un valor porcentual del 12,82. Seguidamente tenemos también otros procedimientos en los que se menciona para el 2023 el de ínfima cuantía, el cual muestra un total de procesos de 666, con un valor adjudicado de 456.238,80 centavos y un valor porcentual del 5,39. Es importante también considerar el número de procesos, que son 16, con un valor adjudicado de 2.624.630,10 centavos. Además de esto, también tenemos en el top 5 de productos adjudicados, en el cual se menciona el Servicio General de Construcción de Obras Nuevas, diésel, servicios comerciales por menor de combustibles. Además, mezclas bituminosas a base de asfalto natural y a lo que se refiere a la construcción de redes urbanas de alcantarillado. Estos resultados nos presentan que el número mayor de procesos está en el Servicio General de Construcción de Obras Nuevas, que tiene un total de procesos de 712, con un valor adjudicado importante y elevado, que es de 7.503.497,20 centavos. Estos han sido los resultados para el 2023. A continuación, mi compañera les detallará los datos para el 2024. Con respecto a la descripción de compras públicas del año 2024, tenemos un valor adjudicado total de $11.098.855,40 los mismos que se utilizaron para 1.171 procesos. De igual manera, tenemos diferentes apartados, así como es el tipo de régimen, el tipo de contratación, el número de proceso, el valor adjudicado en dólares y el porcentaje del valor adjudicado. En el régimen común tenemos lo que es la subasta inversa electrónica, la menor cuantía, el catálogo electrónico, las ferias inclusivas, la licitación de seguros y la contratación directa. El valor adjudicado total de esta nos da un valor de 8.020.423,90. Asimismo, un número de procesos de 528. El porcentaje del valor adjudicado total es 72,26%.
También tenemos lo que es el régimen especial, el cual tiene estos tipos de contratación: contratación interadministrativa, obra artística, científica o literaria, repuestos o accesorios, bienes y servicios únicos, comunicación social y publicación especial. El mismo que consta de 32 procesos, un valor adjudicado de $2.401.590 y un porcentaje del valor adjudicado de 21,64%. Otros procedimientos tenemos lo que es la ínfima cuantía, que cuenta con un número de procesos de 611, un valor adjudicado de $676.837.50 y un porcentaje de valor adjudicado del 6,10%. Asimismo, se encuentran 20 procesos en obra, los cuales ocupan $1.344.116.60. Tenemos el top 5 de productos adjudicados, en el cual podemos observar que se adjudicó una volqueta, servicios comerciales al por menor de combustibles líquidos, servicios generales de construcción, reformas y renovación y servicios de promoción y realización para presentaciones de teatro, así como también tubos PVC. Cada uno corresponde a una diferente entidad. Pueden ver el número de procesos que se encuentra en pantalla y el valor adjudicado de cada producto que se adquiere. Bueno, finalmente, en lo que termina la construcción de la encuesta de percepción, es decir, cómo percibimos los ciudadanos la realidad del cantón, la contratación pública es el resumen de lo que ha gestionado el municipio. Vale hacer una aclaración, me olvidé incluso de participar la ficha técnica en el tema de la encuesta, si igual ustedes lo pueden terminar. Nosotros realizamos un informe en el cual está más detallado de lo que estamos presentando acá, lo pueden encontrar en la página web del observatorio, para que lo puedan leer un poco más minuciosamente. En ese sentido, por ejemplo, las encuestas en el año 2024, con corte al año 2024 mayo, fue con 3.052 muestras, ¿sí? Y para el año 2025 fue con 1.269 muestras, lo que muestra robustez y legitimidad en el tema del levantamiento de información, que me olvidé de mencionar. Encuestas de 18 a 65 años a nivel del universo de parroquias urbanas y rurales. Bajo esa circunstancia, si quizás surge la pregunta de por qué fue menor la muestra del 2025 respecto del 2024, fue por un tema de operatividad. Sin embargo, la correlación entre 3.052 encuestas y 1.252 encuestas determina que efectivamente tienen robustez entre los dos años, por eso hemos procedido a comparar, ¿ya? Y en una segunda aclaración, en el tema de compras públicas en los valores adjudicados, notaremos que en el año 2023, el primer top de productos adjudicados fue trabajos de ingeniería, de construcción de obras, por 1.7 millones. Ese proceso en particular incluso está en ejecución. No significa que está finalizado, pero sí está adjudicado a un proveedor. Lo mismo ocurre en el 2024, que no tenemos procesos de obra pública como tal mediante el portal de compras públicas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el valor adjudicado de una volqueta, que está adjudicado pero no está liquidado. Es decir, se supone que en los próximos días tendría que desembolsar esos recursos públicos para el pago de ese producto adjudicado. Pero bueno, como notaremos, entre el 2023 y 2024, lo que tiene que ver con desarrollo local efectivo de infraestructuras públicas, ha habido un decrecimiento. Bajo esa circunstancia, vale conocer qué es lo que tiene el municipio en resumen desde el lado presupuestal. Y lo que podemos advertir, que dentro de los principales ingresos y una de las principales problemáticas que encontramos en el municipio es la sobreestimación presupuestal. Por ponerles un ejemplo, para el año 2024, cuando inicia el presupuesto, se indica que van a partir con $117 millones, pero finalmente terminan, como lo podemos ver, en el total de ingresos con el 83 millones. La sobreestimación presupuestaria implica que, principalmente fuera de la flexibilidad que pueda haber de gestión, significa que no van a avanzar con los resultados deseados. Incluso para el 2025 van a tener la misma dificultad.
lo cual se determina que dentro de esa planificación, incluso mediante la normativa del COTAR, el municipio debe tener previsto tanto los ingresos como los gastos a julio del año anterior para poderlos planificar para el siguiente año. Y claro, como vemos dentro de las obras de obra pública, pues justamente estas brechas que se generan de flexibilidad no se van a cumplir. Incluso este año tampoco se van a cumplir. Por eso es que, por ejemplo, para el año 2023 se planificó alrededor de 27 millones de dólares en gastar en obra pública. Finalmente se gastó 8.8 millones de dólares, lo que equivale a una ejecución presupuestaria de 31.8% del total. Y justamente es el problema de esta brecha de la sobreestimación presupuestaria y la baja planificación de prioridades. Que aparte de lo que hemos identificado en el municipio, hay muchos bancos de proyectos que, por ejemplo, empiezan con consultorías o empiezan con ofrecimientos en los barrios que no terminan en infraestructuras, y cuando ya los quieren actualizar, resulta que estos proyectos son más caros y no los van a realizar. Aparte de los que ya vienen arrastrando de administraciones anteriores, tienen los que han generado en estos 2 años de administración y no se realizan. Entonces, por ende, hay baja ejecución presupuestaria. Nótese que en el 2024, a diferencia del 2023, que estamos hablando de un segundo periodo, se estimó que se gastaría aproximadamente 25 millones. No observo muy bien, no sé si le hacemos un ratito zoom en la parte de inversión de obra pública, por favor. Ya, 23 millones planificados, es decir, y eso que el valor, por comentar, tan solo como una acotación, los 23 millones que están ahí, se denomina presupuesto codificado, es decir, del presupuesto inicial van las variaciones que surgen en el año. De lo que principalmente proyectaron de los ingresos es superior, pero específicamente del codificado, estas variaciones y el ejecutado, pues hay una brecha muy importante. Nótese que en el 2024 gastaron en obra pública 3.1 millones de dólares, con una ejecución presupuestaria equivalente al 13.5%. Como ustedes notarán, la disminución es importante y trascendental entre los 2 años de gestión. Entonces, la primera pregunta que surge a priori, ¿en dónde están los recursos que del 2023 a 2024 se gestionaron y por dónde están? Para el año 2024, lo que tiene que ver con gasto de obra pública en las parroquias urbanas se destinó 2.9 millones, a diferencia de las parroquias rurales con 204 millones. Hagamos un por favor en la parte de acá, a la derecha. Ahí más. Si nos preguntamos el número de empleados que estaba mediáticamente discutido, por ahí hemos visto algunos videos y comunicados, pues bueno, les comento que la administración anterior a esta concluyó con 2.910 funcionarios en total, mayor a la administración actual, que a mayo del 2023, 2.910, a junio del 2024, 2.867, con corte de lo que tenemos información, a marzo 2025, 2.865 funcionarios en total. Entonces, eso se traduce, por favor le ponemos para acá, en el total de, en el total de los ingresos del municipio. Como les había indicado, esta sobreestimación implica que finalmente, si parten con un proceso como por ejemplo de presupuesto de 117 millones y lo que en realidad termina con 83 millones, esta sobreestimación genera una brecha importante, sobre todo en infraestructuras públicas, que es lo que finalmente se determina en la gestión pública, y lo vamos a ver en unos indicadores posteriores. Dentro de los principales gastos, ¿qué es lo que tiene el municipio? Ingresan en el 2024, me voy a determinar en el año 2024, que es el último que estamos analizando, y ustedes pueden ver el 2023. En el 2024, ingresos por cuentas por cobrar de años inmediatos, anteriores y presentes son 8.8 millones. El financiamiento, a diferencia del 2023 con 2024, incluyó en 2023 $911,000 de endeudamiento del municipio para gestionar el territorio. A diferencia del 2024, $438,000. Si bien es cierto, una disminución importante, pero se supone que se compensó con algunos ingresos, con unas tasas impositivas que se realizaron en el 2024. Los ingresos propios del GAT, y aquí podemos advertirlos. ¿Qué son los ingresos propios del GAT? Aquellos que genera y recauda el propio municipio, sin las transferencias que también por normativa vienen del gobierno central y otras instituciones. Por ejemplo, la empresa eléctrica también le transfiere al municipio de Loja alrededor de 3 algo de millones de dólares aproximadamente, que alimenta el presupuesto del municipio. Ingresos propios. Nótese la diferencia del 2023 y 2024, $39.2 millones en el 2023, 45.3 millones en el 2024, alrededor de 6 millones de incremento. Pero lo que vemos, si incrementa los ingresos propios, alrededor de 6 millones,
principalmente por impuestos de contribuciones especiales y mejoras, y disminuye la infraestructura pública, eso implica un problema muy importante en el desarrollo local, sobre todo en las infraestructuras. Como ustedes observaron y escucharon, la percepción de agua, la dotación de agua cambió de un año a otro, ¿no es cierto? Y el tema de vialidad se sigue manteniendo. Incluso nosotros estamos en el diario, en cada uno de nuestros espacios o los barrios, y percibimos y vemos que eso está ocurriendo, ¿no? A diferencia de los ingresos por transferencias, que es lo que también tiene un alimento importante del presupuesto local, nótese que la diferencia del 2023 y 2024 es 1 millón, con 1 millón menor en el 2024. Aumentaron ingresos propios, disminuyó la proporción de ingresos por transferencias, pero a la par aumentaron bienes de consumo municipal, que ya lo vamos a ver en la parte derecha, por favor. Los principales gastos dentro de los 2.865 personas que actualmente están en el municipio, pues bueno, lo vamos a ver ahí. En el 2023, 40.9 millones, y obviamente como disminuyó desde el inicio de gestión del alcalde a la presente fecha de corte, en el 2024 $40.9 millones, $900.000 menos en gasto de sueldo, pero a la vez, repito, menos gasto en obras de infraestructura pública. Y ahí está la diferencia, 8.8 millones 2023 y 3.1 millones en el 2024. Bajemos, por favor. Pero bueno, esta disminución tiene una razón de ser. ¿En dónde están los recursos que se aumentaron al menos en el 2024? ¿Por qué no aumentó a la par las obras de infraestructura? Pudiese ser quizá una primera inquietud, ¿no? El municipio en bienes de consumo, para que produzca el municipio y lo que consume el municipio, aumentó aproximadamente un 20%. Es decir, más de 3 millones adicionales en cada uno de estos procesos que aumentaron se fueron a consumo. Lo que determina que el municipio no es una entidad o no es un municipio que produce desde las inversiones, sino más bien que consume. Y eso es realmente preocupante porque se supone que nos aumenta la carga fiscal a cada ciudadano, pero a la par el municipio debe devolver en obras de infraestructura la misma proporción, o debiese tender a aumentar, a devolver la misma proporción. Incluso los gastos financieros, que significa pagar endeudamiento interno o externo, si es que lo tiene el municipio, disminuyó de 2023 a 2024. Lo que determina que tiene o tuvo más ingresos en el 2024, pero no pudo ejecutar obras de infraestructura. Y allí es lo que también encontramos, que la acumulación de proyectos o bancos de proyectos, que son constructorías, mantenimientos de inversiones, no pasan a las infraestructuras como tal. Incluso este año lo que vamos a percibir, y es algo preocupante, porque hasta la fecha de marzo de 2025, que hay información pública y no tenemos otra información adicional, que ese es otro problema, lo vamos a dejar de lado de momento. De los 23.5 millones que se han presupuestado para obra pública del 2025 a la presente fecha, se han ejecutado $64.000, 0.03% de ejecución presupuestaria a marzo de 2025. Nótese, 23.5 millones y se han gastado 64 millones. ¿Sí? Esa dimensión hay que tenerla presente. Bajo esa circunstancia, también se han gastado, aumentado el tema de los bienes muebles intangibles, por ejemplo, la buqueta que está adjudicada, en el tema de ingreso o aumento del patrimonio de capital, sobre todo por estos bienes muebles como tal. Y bajo esa circunstancia también determinar los indicadores en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que conlleva todo lo que estoy comentando a poder identificar si el municipio efectivamente tiene estas características de eficiencia? Y lo que vamos a encontrar es una cierta dicotomía. ¿Por qué? Porque si encontramos, ahora mismo les explico eso, pero si encontramos, al ver el rasgo visualmente, los indicadores financieros son buenos, pero hay algo que va a determinar qué va a ser al final, y con eso concluiremos. ¿Qué es dependencia financiera? Dependencia financiera, este indicador nos comenta, nos muestra cuánto depende el municipio de las transferencias del Estado central y otras instituciones, como les acabo de comentar, de la empresa. En el 2023, 43.7% de dependencia. La mayoría de municipios, en promedio en general, depende sobre el 80% de transferencias, sobre todo en municipios considerados pequeños. ¿Por qué? Porque pueden generar ingresos propios. En el 2024, 39.2% de dependencia. Es decir, mejoró el indicador de dependencia porque aumentaron los ingresos propios, pero nos vamos finalmente a obra pública y de pensión.
El indicador de autosuficiencia financiera determina si el municipio puede cubrir todo el gasto corriente con los ingresos propios. Y nótese que asimismo mejoró el indicador 2023 con 2024. 0,77 2023 y 0,88 en el 2024. Importante, desde luego, pero la parte de inversión local, proyectos sociales efectivos y determinación justamente de esta planificación de gestión de lo local aún queda pendiente. Autosuficiencia mínima se determina con aquello que, si pueden los ingresos propios, cancelar al pago, al gasto de sueldos y salarios. Y nótese que en 2023 casi era a la par los ingresos propios con el gasto de sueldos, entonces algo positivo, ¿no? Si yo tengo funcionarios a la vez ingresos propios, puedo avanzar a cancelar en situaciones efectivas presupuestariamente lo planificado. Y en el 2024 hay un umbral de 1.13%, este indicador puede estar, si este indicador puede estar de 1 o superior, es mejor. 1.13% indica que los ingresos propios son mayores a los gastos y por ende se puede cancelar, ¿sí? Comentarles que hay una brecha muy importante de todavía ser eficiente en el municipio, sobre todo en sueldos y salarios. Todavía se puede acortar y hacer eficiente en al menos 2.5 millones de dólares que pudiesen invertirse en obras de infraestructura pública. El de servicio de deuda, de acuerdo al COTAD, indica que el servicio de deuda no puede pasar del 25%, esto es una regla macrofiscal. En el 2023, 16%, 2024, 15%, es decir, es un espacio, un indicador moderado en relación al pago de servicio de deuda. El peso del servicio de deuda en relación al gasto de sueldos y en relación a las infraestructuras debe ir correlacionadamente. Es decir, si hay mayor servicio de deuda, se supone que son endeudamiento para infraestructuras nuevas. Las transferencias, aparte de servir para el gasto corriente, que son pagos de sueldos, también sirve para infraestructuras, pero lamentablemente este no ha sido el caso en estos 2 años que estamos comparando. Si bien es cierto, bajemos un poco por favor, los indicadores son positivos entre años, pero finalmente, tratemos de cortar para ver las dos. Pero finalmente esto se resume en esto. La carga tributaria por cada ciudadano en el 2023 y 2024 varía. Si bien es cierto, repito, son indicadores financieros positivos, pero lo que determina la evaluación de la gestión de lo local, sobre todo en el desarrollo de proyectos de infraestructura, es poder determinar cuánto retorno social se tiene a partir de los recursos propios que genera el municipio, que nosotros pagamos como ciudadanos, y que además tienen un bienestar social final. Por ejemplo, la principal preocupación del 2025 fue la dotación de agua, ¿no es cierto? Y si vemos actualmente los problemas que están en el tema del agua, no se van a solucionar en el corto plazo. Finalmente tendría que solucionarse y planificarse para avanzar a una infraestructura integral y estructural que permita mitigar estos riesgos que actualmente tenemos. Y eso implica gasto en infraestructuras públicas. Y lo que muestra la gráfica que es que en el 2023 por cada ciudadano, calculado a partir del INE, en el censo nosotros seremos aproximadamente 250,000 personas en el cantón local, se regaló $100.15 per cápita por cada uno de nosotros. ¿Y cuánto se devolvió en infraestructuras? $35.38 en el 2023. Y nótese que esto tiene que ver mucho con las infraestructuras públicas en el 2024, que se regaló $120.79 y se devolvió en el 2024 $12.70. Si hiciéramos ese mismo cálculo al valor presente de ejecución de marzo, que les indiqué 0,03% de ejecución presupuestaria en el 2025, no llegaríamos ni a $1. ¿Por qué? Porque el municipio más consume que produce. Y claro, el retorno per cápita de lo que implica por cada centavo ciudadano de cada uno de estos años ha disminuido de 2023 en relación al 2024 en un 70%. Y es un problema súper fuerte. La percepción no está lejana a la realidad y está correlacionada específicamente. Bueno, a partir de esta exposición realmente espero que hayan las preguntas como de la curiosidad y saber algo más que ustedes puedan percibir desde como audiencia en relación a las. Muchas gracias.
Este documento, por si acaso, acá está en resumen, lo pueden descargar más a detalle, sí, con la colaboración de los estudiantes de la institución. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Por cierto, estamos viendo el destino del alcalde en primera instancia, que justamente está en la reunión, ¿no? Y una de las causales justamente son reformas presupuestarias, para que lo tengan en cuenta. Bueno, les comento, pues, por si se anima alguna persona antes ya de bajar. El presupuesto se aprueba principalmente por el Consejo Cantonal. Si hay una sobreestimación, también debería saber, es un comentario personal, desde luego no está en la revista, pero debe haber una responsabilidad solidaria entre los concejales, porque eso también son parte de la aprobación presupuestaria. La sobreestimación parte también de ellos. Y voy a generalizar porque entiendo que tal vez uno o más concejales también no estuvieron de acuerdo con la aprobación de los presupuestos. Es como decir un control C, un control V para cada periodo fiscal. ¿Por qué? Porque no hay planificación. ¿No? Ninguna cultura. Hola. Hola. En primer lugar, antes de hacer preguntas, yo quiero felicitarlos al observatorio, al director de la carrera de Administración Pública, a sus docentes y a sus estudiantes. Felicitarlos, es un excelente trabajo que han realizado, donde nos han dado datos estadísticos con la percepción que tiene la ciudadanía. Yo conversaba hace algunos minutos y le decía, mire, esa situación de la vialidad de Loja, pero teníamos el otro aspecto que era el agua, ¿no es cierto? Entonces conversábamos y le preguntaba qué hubiese pasado si solo las encuestas las hubiésemos hecho 2 meses. Hubiese sido el agua un 100%, no el 43%, ¿no es cierto? Pero como este estudio viene desde hace 2 años, por eso mis felicitaciones a ustedes nuevamente y que sigan trabajando. Conversaba ahí, sería más interesante y más profundo, ¿no es cierto?, cuando yo sé que ustedes van a seguir trabajando y van a hacer un análisis en el sentido para poder determinar cuáles fueron esos factores que nos dan esos resultados. Conversaba con Jimmy y le decía, a lo mejor la situación del agua se debe a la gestión, la situación del agua es por casos fortuitos o fuerza mayor, ¿no es cierto?, que también dejamos en eso para que ustedes sigan investigando. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, señor director, señores estudiantes, señores docentes, sigan adelante y mis felicitaciones. Gracias a ustedes. No sé si los señores estudiantes se animan con alguna pregunta en función de los datos presentados, o algún compañero docente también que pudiera hacer algún comentario respecto a las cifras ya analizadas. ¿Nadie se anima? Bueno, quisiera reiterarles mi agradecimiento a todos los compañeros docentes, a nuestras autoridades por acompañarnos en este espacio, y no solo por el acompañamiento, sino también por el apoyo constante y permanente que tenemos del señor Ricardo, doctor Mario Sánchez, y de nuestras autoridades a nivel de la institución. A ustedes, señores estudiantes, por siempre acompañarnos en estos espacios que nos permiten reflexionar y analizar sobre la gestión pública, que pues lo que quiere es formar en ustedes pensamiento crítico y reflexivo para que cuando estén en estos puestos pues sepan discernir y analizar cuáles son los aspectos relevantes a ser considerados dentro de la gestión pública. También pues agradecer a los estudiantes que estuvieron inmersos en la recolección, en el levantamiento de datos, en el análisis de la información, y también al equipo del Observatorio de Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja. Vamos a seguir trabajando conjuntamente sobre el análisis de la gestión, si es posible ampliar a otros municipios,
para tener también datos comparativos en función de las diferentes realidades territoriales. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta mañana. Muchas gracias a todos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia. De igual manera, los invitamos al registro fotográfico oficial del evento, para que nos acompañen todos a la parte principal. Le pongo finalizar, ¿no? Sí.